Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor. Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos y en esta ocasión vamos a abrir la Biblia en el capítulo número 3, donde vamos a leer la palabra del Señor. Este es un es un estudio que estamos desarrollando todas las semanas, versículo a versículo, en el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta que terminemos el Evangelio. Así que hoy vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Evangelio de Marcos, capítulo 3, del versículo número 23 en adelante, nos dice: entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Recordarán que en la última ocasión el Señor recibió una crítica de parte de los fariseos, y esta era que Jesús echaba fuera demonios, pero que lo hacía por el poder de Beelzebú, el cual ellos consideraban que era el príncipe de los demonios, como el demonio más poderoso. Y esto ellos lo decían porque lo hemos dicho ya otras veces al estudiar este Evangelio de Marcos, que este Evangelio es el que más repetidas veces menciona la expulsión de demonios que el Señor Jesús hacía. Y siempre que se habla que el Señor sanaba enfermos, al mismo tiempo se nos dice que Él echaba fuera demonios. Esas expulsiones de demonios eran tan evidentes, eran tan innegables, que usted puede ver que los enemigos del Señor, ellos no decían: no es cierto que Él eche fuera demonios. Tampoco decían: es algo arreglado, le han pagado a esta gente para que finja que tiene un demonio y que luego es liberada. Pero todo es un engaño. Ellos no decían eso. Ellos sabían que eran tan evidentes las expulsiones de demonios que no las podían negar. Pero como no las podían negar, entonces buscan la manera de desacreditar al Señor. Y la manera de desacreditarlo era eso, diciendo
que era cierto que él echaba fuera demonios, pero que lo hacía por el poder de Satanás. En otras palabras, lo que querían decir era que el Señor Jesús tenía un demonio, pero que este demonio era muy poderoso, tan poderoso que podía ordenar a otros demonios salir. Ese era el señalamiento que hacían para desacreditar el ministerio del Señor, pero ahora Él les va a responder. Pero como lo dice el versículo 23, que Jesús los llamó y les habló en parábolas. Es decir, la respuesta del Señor no fue una explicación y tampoco fue una defensa apasionada que Él hiciera, en el sentido que Él no tenía demonios, sino que era porque Dios estaba obrando a través de Él. En lugar de hacer eso, Jesús lo que hace es relatar 3 parábolas cortas, pero en cada una de ellas el sentido común, como usted verá, deja ver que sencillamente no puede ser cierto lo que los enemigos del Señor están diciendo, que Él echa fuera demonios por el poder de Satanás. Y lo hace utilizando parábolas que cualquiera los podemos entender. Entonces, dice la primera en el versículo 23, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Ahí todavía no es la primera, más bien es la introducción a las parábolas. Pero parte de esa pregunta, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque en el fondo eso era lo que sus enemigos decían. Ellos lo decían en otras palabras. Ellos decían, por el poder de Belcebú echa fuera demonios. Pero el fondo de ese razonamiento era lo que el Señor está preguntando ahora: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y ahora sí vienen las parábolas. La primera de ellas está en el versículo 24, donde dice: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. La primera parábola consiste en que el Señor pone como ejemplo un rey que gobierna sobre un pueblo y sobre un territorio, pero sucede que este pueblo está dividido. Entonces pregunta el Señor que un reino dividido no podrá mantenerse en pie porque está dividido. Cualquier nación, país que esté dividida no podrá mantenerse en pie. Hay ejemplos, hermanos, que han sucedido en los últimos años, como por ejemplo lo que anteriormente era Yugoslavia. Era un solo país y fue un solo país por décadas. Pero ahora ese solo país se ha dividido en varios otros países. ¿Por qué razón se dividió? Porque sus habitantes se dividieron. Y no solo se dividieron, sino que, hubo matanzas masivas de ciertas etnias que vivían dentro de lo que fue anteriormente Yugoslavia. Entonces, si a usted le suenan nombres como Bosnia, como Herzegovina, estos son regiones que anteriormente formaban un solo país, pero ese país ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque un reino dividido no puede permanecer en pie. Se va a dividir, y eso es lo que ocurrió.
La segunda parábola se menciona en el versículo 25. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Esta otra parábola cualquiera la entiende, ¿no? Porque nos dice que si una familia está dividida contra sí misma, no va a durar mucho tiempo. Porque lo que sostiene una familia es precisamente la unidad. Si no hay unidad, entonces la familia no podrá permanecer en pie. Recuerde que estas palabras que estamos hoy reflexionando están dentro de un marco donde al inicio vimos ya a la familia del Señor Jesús pensando que Él está loco y que por lo tanto hay que llevarlo de regreso a casa porque está poniendo en vergüenza a la familia. Y después que el Señor ha relatado estas parábolas, viene otra mención a la familia de Jesús, los cuales Jesús no quiso recibir, porque Él dijo: mi padre, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Como diciendo, mi familia no la hace. Entonces mi verdadera familia son ustedes, que sí ponen en práctica la palabra. Entonces, como estas parábolas que estamos viendo está coronada con un conflicto con su misma familia, y luego se cierra con otro conflicto de Jesús con su familia, eso podría llevarnos a pensar que esta segunda parábola de la familia dividida, probablemente el Señor la esté diciendo de su misma familia, porque recuerde que ya explicamos las razones teológicas por las cuales Marcos, el Evangelio de Marcos, destaca los conflictos que hubo entre el Señor Jesús y su familia, cuando los otros evangelios tratan de disimular que existieron tales conflictos. Pero si así fuera, son bastante fuertes las palabras que el Señor está diciendo a su familia cuando les dice que una familia dividida no puede permanecer en pie. Ahora, estas dos parábolas que el Señor ha relatado son tan lógicas, hermano. O sea, porque cualquiera entiende que un reino dividido no puede permanecer en pie, por lo menos no por mucho tiempo. Y cualquiera entiende que una familia dividida, donde cada quien jala por su lado, tampoco es una familia que durará mucho tiempo. Por eso es que Pablo enseña claramente que los creyentes, dice, no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos. Pablo está hablando ahí de cualquier asociación estrecha, que dice, no deben los creyentes asociarse estrechamente con los incrédulos. Pero la aplicación más frecuente que se hace del pasaje es al tema del matrimonio, que el creyente no debe unirse en yugo desigual con el incrédulo. ¿Por qué no? Porque si uno de los miembros de la pareja es cristiano y la otra persona no, van a tener intereses diferentes. El que es hijo de Dios, su interés es aprender de la palabra, venir a la iglesia. El que no es hijo de Dios, lo que le interesa es la discoteca, el partido de fútbol. Tienen intereses distintos. Una familia dividida no durará mucho. Entonces, eso le digo, es una cosa de sentido común. Por eso ahora viene el Señor y remacha y dice en el versículo 26: igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Es la misma lógica. Si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido,
su fin ha llegado, eso se va a acabar. Pero la verdad era que Satanás no estaba mostrando ningún síntoma que su reino estuviera dividido o que estuviera perdiendo fuerza, y menos que estuviera cerca del fin. Al contrario, la actividad satánica se veía muy sólida, muy fuerte. ¿Qué significaba eso? Que no era cierto que Satanás no estaba echando fuera a Satanás. Pero vea, el Señor no ha tenido que defenderse, sino que solo contó esas parábolas y el sentido común a cualquier ser humano que tenga por lo menos 2 dedos de frente. Si tiene 3 o tiene 4, pues mucho más fácil. Pero entenderá que no era posible que Satanás estuviera dividido contra sí mismo, porque entonces ya no habría por qué preocuparse ni por Satanás, ni por los demonios, ni por la actividad, ni por los tormentos que producían en tantas personas que eran llevadas al Señor y en otras que tampoco la llevaban. Ahora, hay una cosa que ya el Señor dejó claro, y es que si Él echa fuera demonios, no es porque lo haga con el poder de Satanás, porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Ya lo demostró, pero todavía no ha respondido cómo es que los echa fuera. Solo ha dicho cómo no los echa fuera. Pero ahora Él va a decir cómo es que sí los echa fuera. Y lo va a hacer con otra parábola también, que sería ya la tercera. Entonces dice en el versículo 27, ahí comienza la tercera parábola. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Está hablando de alguien que es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces él dice: nadie puede robar a este hombre porque él es muy fuerte. Ay de aquel que se atreva a entrar en la casa de alguien muy fuerte, porque le va a doblar la nuca. Saldrá de ahí golpeado, le va a ir mal. Entonces, ¿cómo se puede robar en la casa de alguien fuerte? Entonces dice el Señor: solo hay una manera, y es atándolo. Hay que atarlo, y muy fuerte podrá ser, pero ya bien amarradito, ya no podrá actuar ni defenderse. Y entonces dice: podrá robar su casa. En esta parábola, que también no es difícil de entender, ese alguien fuerte está representando a Satanás, porque Satanás es fuerte, es poderoso. Es tan poderoso que recuerde que dice la Escritura en la carta de Judas que el mismo Miguel, que es el arcángel de Dios, lo cual equivale a algo así como el general de los ejércitos de Dios, dice que cuando luchó contra Satanás, no lo maldijo, no dijo nada denigrante, porque sabía que estaba con un adversario poderoso, que era Satanás. Pero entonces lo que Miguel hizo fue invocar al Señor, y entonces le dijo: que el Señor te reprenda. Con lo cual invocó el nombre de Dios para que le ayudara a vencer a Satanás. Entonces, Satanás es alguien fuerte, es poderoso. Por eso, hermanos, no hay que hacer caso
de ciertas ideas que circulan por ahí, que no son malintencionadas, pero que no están haciendo justicia a la realidad. Porque usted sabe que hay gente que dice diablo chuco y cosas así, pero Miguel no hizo eso. Miguel sabía qué tan poderoso es aquel al que se estaba enfrentando. Hay canciones que hablan, que dicen que el diablo es nada. Aténgase que no es nada. Él está feliz con ese tipo de cantos porque él quiere que usted piense que él ya no es nada. Es verdad, hermanos, que él fue derrotado en la cruz. Es verdad que el Señor lo venció, pero la batalla no ha terminado. En Génesis Dios se lo dijo claro a Eva cuando le anunció que de ella nacería un hijo, que era Jesús. Y le dijo, él pondrá su pie sobre la cabeza de la serpiente. El hijo aplastaría la cabeza de la serpiente, de Satanás. Pero dice, y la serpiente le morderá el talón. Entonces vea, aunque Satanás esté bajo los pies del Señor, muerde todavía, hiere. Y la carta de Pedro dice que anda como león rugiente. No quiero decir con esto, hermano, que también nosotros tenemos que tenerle miedo a Satanás, porque no se trata de tenerle miedo, pero sí de entender lo que el Señor está diciendo ahí. Es un hombre fuerte. Por eso es que eso explica por qué en centros de brujería, de espiritismo y todas esas cosas, hay enfermos que son curados, que son sanados. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es que pueden ocurrir esas cosas en ese lugar? ¿Será que Dios está ahí? No, Dios, ¿cómo va a estar en aquello que Él condena en su palabra? Ese es el poder de Satanás. Satanás puede hacer milagros también. Satanás puede hacer andar a un paralítico. Entonces significa que es un adversario, como el Señor lo dijo, muy fuerte. ¿Y cómo le vamos a poder robar sus pertenencias? ¿Cuáles son las pertenencias? Eran las personas que él poseía. Te dijo el Señor, ¿cómo se puede robar en la casa de alguien fuerte? Atándolo. Y claro, el que ata al fuerte tiene que ser más fuerte que él, porque si es alguien más débil, el fuerte lo terminará golpeando y el fuerte va a terminar amarrando al que quería amarrar. Pero en este caso, el hombre que era fuerte termina atado. Y como ya está atado, su fuerza ha sido anulada. Entonces, hoy sí ya se le puede robar. Y ahí es donde el Señor comienza a liberar a la hija de la Sirofenicia que estaba poseída por un demonio, al muchacho que le llevaron al Señor Jesús y que a veces el demonio le arrojaba en agua, a veces al fuego. El Señor también lo robó y lo libertó. Y también al gadareno lo robó de la casa de Satanás y lo liberó para el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo es que Jesús sí echaba fuera demonios? Lo hacía porque Él es más fuerte que Satanás. No es, hermano, que nosotros tengamos más poder que Satanás, porque no lo tenemos. Pero Jesús sí lo tiene. El problema es que usted llegue a pensar que es usted el que puede derrotar. ¿Cómo dijo el Señor que nosotros echaríamos fuera demonios? Porque eso dijo el Señor, que
los que en él creían echarían fuera demonios. ¿Cuántos creen acá en Jesús como su Señor y su Salvador? Usted puede echar fuera demonios, pero ¿cómo dijo él que lo haríamos? Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Pero qué significa en su nombre? Significa que lo estamos haciendo a nombre de él. Si alguien viene y le dice a usted: oiga, haga tal cosa, usted dice: bueno, pero ¿quién dice que la haga? Y si le responden: el Señor dice que lo haga, usted lo va a hacer, no por quien le está dando el mensaje, sino por quien envía el mensaje, que es el Señor. Eso significa en el nombre de Jesús. Es igual que cuando la policía llega a una casa y toca la puerta y dicen: abran, y adentro las personas dicen: ya me acosté, yo no le abro a nadie. Pero entonces dice: abran porque es la policía. Entonces, ahí la gente ya sabe que hay una autoridad, ¿no? Hay una autoridad. Igual, hace años, hermano, hubo una actividad, era un retiro de la iglesia, cuando la iglesia estaba pequeña, ¿no? Y cabía todavía en un campo de retiro donde se iba. Pues sucedió que una noche una joven comenzó a tener manifestaciones de posesión, estaba poseída. Y entonces se asustaron y entonces mandaron a llamar a algunos hermanos diáconos. Entre ellos iba un hermano que éramos bastante amigos. Entonces él llegó y cuando vio que se trataba de una posesión evidente, él comenzó a ordenarle al demonio y a decirle: sal fuera, fuera de esta joven. Pero de repente aquella joven habló con voz grave y le dijo a este muchacho: ¿y vos quién sos para decirme que salga fuera? Y me decía este hermano: mira, Mario, me dice, en ese momento yo me quedé asustado, me dice, pero luego reaccioné y dije: si es que no es quién soy yo, sino que a nombre de quién lo estoy haciendo. Y le dijo: no soy yo, es en el nombre de Jesús que te ordeno que salgas fuera. Bueno, y se entabló la lucha y el demonio terminó saliendo. Pero ahí tiene, mire, ese es el punto. ¿Usted quién es para decirle a un demonio que salga fuera? Pero si usted dice: en el nombre de Jesucristo, eso es diferente. Eso es lo que le pasó a aquellos hijos de aquel judío que se llamaba Seba, ¿se recuerdan? Que eran 7 muchachos y habían visto cómo Pablo echaba fuera demonios. Entonces ellos dijeron: de aquí podemos sacar platita, nos dedicamos al negocio de echar fuera demonios. Y por un tiempo les funcionó. Y lo que ellos decían era: sé que ya aprendimos el secreto, las palabras mágicas son decir fuera en el nombre de Jesús. Pero ellos lo tomaron así, como palabras mágicas. Entonces llegaban con las personas endemoniadas y le decían: te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas fuera. Y como le digo, por un rato les funcionó. Pero un día lo llevaron donde uno que de veras estaba grave, ¿eh? Y le dijeron lo mismo: te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salga fuera. Y el demonio habló en aquel hombre y le dijo: sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que se les arrojó encima. Y la Biblia relata cómo lo golpeó, los hirió, les rompió la ropa
y los 7 salieron huyendo desnudos de aquella casa. Ahí sí que de verdad se lo llevaba el diablo, hermanos. De verdad. Y eso fue un escándalo cuando ven a los 7 hombres salir con la ropa hecha jirones. Entonces dijeron, cuidado que con esto de los demonios no se juega. Nuestra fortaleza no es nuestra. Nuestra fuerza no es nuestra. Como Pablo decía, nuestra capacidad proviene de Cristo, quien nos encomendó este ministerio. Es a nombre de Él, porque Él lo ató. Y como Él ya lo ató, hermano, así es fácil ahora ir a robar en la casa del hombre, que es muy fuerte. Pero porque el Señor ya lo ató, así echaba fuera demonios Él. No por el poder de Satanás, al contrario, porque Él era más poderoso que Satanás. Había atado a Satanás. Y por lo tanto decía, ahora robo de la casa de Él. ¿Pero qué robaba? Los seres humanos opresionados por Satanás para libertarlos. Vea qué interesante que Jesús está usando una parábola que bien podríamos llamar antiparábola, ¿verdad? Porque en esta parábola el ladrón representa a Jesús. Ya se dio cuenta, ¿verdad? O sea, quien representa a Jesús dentro de esa parábola es el ladrón. Entonces vea cómo el Señor usa, ¿qué diríamos? Un tipo antimoral para reflejar un antitipo moral que es Jesús. O sea, las cosas se invierten. Pero es claro que así es como el Señor está usando la parábola. Ahora, Él ya explicó, ya dijo cómo no echa fuera demonios, pero ya explicó cómo sí echa fuera los demonios. Pero ahora viene la regañada por lo que ellos han dicho. Porque lo que han hecho no es algo, si es que hablé sin pensarlo. No. Dice el versículo 28. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Y dice el versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno, y porque está endemoniado es que echa fuera demonios. Ya aclaró el Señor todo eso, que no es así. Pero ahora les dice, lo que han hecho no es poca cosa. Cuidado, porque Dios puede perdonar y perdonará todos los pecados y todas las blasfemias. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no la perdona. Es un pecado eterno. Es lo que popularmente se ha llamado el pecado imperdonable, que la mayor parte de gente no sabe en qué consiste. Hay gente que cree que el pecado imperdonable es haber tenido un mal pensamiento sobre el Espíritu Santo o haber dicho algo malo sobre el Espíritu Santo. Y por eso es que ahí andan varios creyentes temblorosos diciendo, yo quizás ya cometí el pecado imperdonable. Quizás Dios nunca me va a perdonar porque ahí dice que es un pecado eterno, que nunca será perdonado, que todos los demás pecados sí se van a perdonar, pero que este no. Y ahí andan temblando que si han cometido el pecado imperdonable o no. Pero eso no solo es de hoy, hermano. En todos los tiempos los cristianos han tenido temor de cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu. Y aún grandes cristianos como John Bunyan,
que popularmente lo pronuncian Juan Bunyan, el autor, entre otros libros, del Progreso del Peregrino, el libro cristiano más leído después de la Biblia. Él pensaba que había cometido el pecado imperdonable, como todo creyente, o como la mayoría de creyentes. Entonces, él fue donde su pastor y le dijo: pastor, yo pienso que quizá he cometido el pecado imperdonable. Y su pastor le respondió: yo también pensé lo mismo. También su pastor había pensado que él había cometido el pecado imperdonable. Pero ¿de dónde sale toda esta duda? Sale de no entender en qué consiste el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es hablar mal de las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque alguien puede decir: es que fíjese que yo cuando no era creyente, o quizás ya lo era, pero no sabía del don de hablar en otras lenguas. Cuando en una iglesia yo oí que estaban hablando en lengua, yo dije: esa señora está loca, ese hombre está chiflado. Y después entendió que no era que estuviera loca ni chiflado, sino que era la manifestación del Espíritu Santo. Entonces dicen: uy, quizás cometí el pecado imperdonable, blasfemé contra el Espíritu porque hablé en mal. No, ese no es el pecado imperdonable. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu? La blasfemia contra el Espíritu es rechazar la acción del Espíritu Santo por la cual Él nos está mostrando que Jesús es el Salvador. Nosotros llegamos a entender que Jesús es el camino, la verdad, la vida, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, el Espíritu Santo nos entrega la palabra, el Espíritu Santo es el que cambia los corazones para decirnos: Cristo es el Salvador, cree en Él. Es el Espíritu Santo que lo hace. Pero hay personas que se oponen a esa acción del Espíritu Santo. ¿Cómo se oponen? Poniendo obstáculos. Por ejemplo, ¿cómo mostraba el Espíritu Santo que Jesús era el Salvador allí en Marcos? Cuando Jesús echaba fuera demonios, nadie había hecho eso jamás. Jesús fue el primero en hacerlo en toda la historia de la humanidad. Era algo nunca visto. Era la mejor evidencia que Jesús era el Salvador. Esa era la acción del Espíritu para que las personas creyeran que Jesús era el Salvador, y miles creyeron. Pero los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, ellos no creyeron. ¿Y cómo hacían para no creer con tan grande prueba que el Espíritu Santo les daba? ¿Cómo hicieron para no creer? Resistiendo a esa influencia del Espíritu. ¿Cómo? Diciendo: es cierto que echa fuera demonios, pero no es por el poder de Dios, es porque está endiablado. Por eso es que dice el versículo 30, porque ellos decían: tiene un espíritu maligno. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? La resistencia a creer al Evangelio, que puede ser de esa manera, pero puede ser de cualquier otra manera. Puede ser que alguien venga a la iglesia, oye la predicación y dice: aquí sí quedan buenas lavadas de coco. Bien lavados les tienen el cerebro a esta gente. Entonces, ¿cómo lo ve? Lo ve como una técnica psicológica, o qué sé yo qué van a pensar, o como una ideologización que se le está metiendo a la gente para que crea. Esa es su manera de rechazar. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Porque está rechazando el único camino que da perdón, que es Cristo. Y pueden haber otras ideas, hermano. Entonces, cuando una persona tiene temor y dice: uy, ¿y si yo he cometido el pecado imperdonable? ¿Tienes temor de haberlo cometido?
entonces no lo has cometido. Si tienes temor de haberlo cometido, no lo has cometido. Porque si lo hubieses cometido, no tendrías ese temor. Porque no te importaría. Porque estarías rechazando el camino de vida. No tendrías temor. Pero si lo tienes, eso significa que no has cometido el pecado imperdonable. Entonces, hay que entenderlo. Y termino, hermano, volviendo sobre un versículo que está ahí, pero que normalmente no se le ve la importancia. El 28, donde dice Jesús: les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán. Oigan lo que está diciendo: todos los pecados se les perdonarán. Todos los pecados. No importa que tu pecado sea negro, rojo o como sea, pero dice: todos los pecados serán perdonados. Y dice también: y todas las blasfemias. Si en el pasado tú dijiste, al oír hablar en lenguas, uy, esos son demonios los que están hablando ahí, el Señor perdona esa blasfemia. Lo que no perdona es que rechaces el evangelio. Porque rechazando el evangelio ya no hay otro sacrificio, ya no hay otro salvador, ya no hay otro evangelio. Por eso es que es pecado eterno. Y todos los que se han condenado en la historia de la humanidad se condenaron porque rechazaron el mensaje de vida. Cualquier otro pecado que hubiesen cometido les será perdonado, dijo el Señor. Cualquier blasfemia, por grosero que fuera el pensamiento o la palabra que dijeron contra Dios, dijo el Señor, toda blasfemia les será perdonada. De Cristo perdona pecados, blasfemias, maldades, rebeliones, cosas terribles, negras, horrorosas, inhumanas. La sangre de Cristo las puede perdonar. Pero lo que nunca se perdona es que rechaces esa sangre. Porque entonces, ¿dónde hallarás perdón? ¿Quién podrá borrar el pecado de ti? Entonces podrías haber pecado una vez, dos veces, pecar de manera continuada una y otra y otra y otra vez por años. Pero Él dijo: todo pecado será perdonado. Entonces, ¿qué te impide venir a Jesús? Si tú dices: si es que usted no conoce mi vida, yo he hecho y he deshecho, he andado de aquí para allá y he hecho mil maldades. Pero todo pecado será perdonado. Y hoy es un buen día para recibir ese perdón. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo así nuestros ojos cerrados, quiero ahora invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero usted ha escuchado hoy la presentación del Evangelio de Cristo. Y a través de esta presentación, usted se da cuenta cómo Cristo dice: todo pecado le será perdonado. Lo único para lo cual no hay perdón es rechazar el camino de vida, rechazar a Cristo y poner excusas. Ellos no querían creer que Jesús era el Salvador, y por eso inventaron la idea que Él echaba fuera demonios por el poder de Belcebú. Pero el Señor les demuestra que no es así. Y que si lo hace, si echa fuera demonios, es porque Él es más fuerte que el fuerte. Pero lo que han hecho es muy peligroso, porque es un rechazo al Evangelio, el único camino de vida. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer al Evangelio,
Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga usted en pie, en señal que desea recibir al Señor Jesús como Salvador, y vamos a orar por usted. Todos aquellos que van a creer en el Hijo de Dios pueden ponerse en pie ahora. Vamos a orar por usted. Cualquier persona, amigo, amiga, que ha venido a la iglesia por primera vez o ha venido en otras ocasiones, pero hoy algo ha tocado su corazón, quiero decirle, ese es el Espíritu Santo. Y el pecado imperdonable es rechazar ese toque, ese llamado del Espíritu. Por eso no lo rechace, crea en Jesús. Necesita hacerlo. Póngase en pie en este momento y nosotros vamos a orar por usted. Con todo gusto vamos a apoyar en oración su decisión de recibir al Hijo de Dios. Cualquier persona que necesita creer en el Señor. Muy bien, ahí atrás hay un joven que pasa, bienvenido, Dios le bendiga. ¿Alguien más que necesita venir? Puede ponerse en pie. Muy bien, aquí hay otra persona que lo hace, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita pasar? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Le animo para que no desaproveche la oportunidad. Quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios le bendiga. ¿Alguien más que necesita pasar? Si es primera vez o es reconcilio, póngase en pie. Venga en este momento. Le animo para que no desaproveche la oportunidad. Hoy es la ocasión para que usted pueda venir. ¿Hay alguna persona, alguien más que necesita creer en el Señor o reconciliarse con Él? Póngase en pie. Y esta es ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión también le invito para que crea en el Señor en este momento. Únase con nosotros junto con estas personas que están acá al frente y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente, por aquellos que te están recibiendo a través del canal de televisión, a través de las emisoras de radio, por cualquier medio que tú permitas que esta palabra haya llegado hasta ellos. Que pueda, Señor, esta palabra cambiarles, transformarles, hacerles nuevos hombres, nuevas criaturas. Y en lugar de resistir a la influencia, al llamado de tu Espíritu Santo, que más bien, Señor, vengan con un corazón sencillo, humilde, para entregarse a ti, para rendir a ti sus vidas. Guárdales y ayúdanos a todos, Señor, a ser sensibles a la influencia de tu Espíritu Santo. Y así, Señor, jamás desoír y mucho menos desobedecer a lo que cada día, por la mañana, por la noche, tú nos estás hablando y nos estás enseñando. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.